No abandones tus sueños. Vení a la Universidad Privada Domingo Savio y elegí la carrera que te mueve. Domingo Savio, profesionales más humanos. Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaremos de la multiplexación en la fibra óptica. Por lo que, dando como introducción, la multiplexación es una herramienta que se ocupa de enviar diferentes mensajes o conversaciones por un mismo medio, de tal modo que cada una mantenga su integración y pueda ser legible para cada receptor. En palabras más técnicas, es la combinación de dos o más canales de información en un mismo medio de transmisión, utilizando un dispositivo llamado multiplexor y también llamado el demultiplexor. El concepto de ETDM. La abreviatura ETDM proviene de la expresión anglosajona Electronic Time Domain Multiplexing. Este se refiere a aquellos sistemas de comunicaciones ópticas de banda ancha que transportan empleando una portadora óptica, un multiplex temporal de canales digitales, realizando el dominio eléctrico previamente a la modulación de la fuente óptica. Estructura del multiplex eléctrico. Este tipo de transmisión, estrictamente hablando, es un multicanal, ya que diversos canales digitales que se transmiten son multiplexados temporalmente en el dominio eléctrico. Si también se basa en el empleo de una única portadora, más aún la transmisión ETDM, se consigue al modular la intensidad del multiplex eléctrico digital dicha portadora, enviándole la señal óptica modulada por el enlace de fibra y recuperándose el multiplex eléctrico tras una detección directa de esta. Es por este motivo por el que frecuentemente se denominan los sistemas ETDM como sistemas MII de modulación de intensidad y detección directa. El objetivo del presente apartado es de dar a conocer la estructura de la señal eléctrica que va a modular el transmisor óptico en los sistemas ETDM, los formatos más empleados en la actualidad y su previsible evolución. Los dos formatos de multiplex eléctrico más empleados en la actualidad en las redes de transporte son la jerarquía digital síncrona y el modo de transferencia asíncrono. Son representativos de dos evoluciones paradigmáticas, dentro de la implementación de redes de banda ancha, la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes respectivamente. Con ambos se persigue la posibilidad de compatibilizar la transmisión de diferentes tipos de servicios a través de redes y equipos de diferentes características. Si bien los fundamentos sobre los que se basan cada uno de ellos son sinceramente diferentes. Ciertamente. Continuando, vamos a ver los aspectos generales de planificación, de diseño de sistemas. La planificación es reunir toda la información relativa al despliegue, planos de las edificaciones, recorrido del cable, número de empalmes y conexiones, tipos de microconductos y dispositivos de red. Si la instalación se lleva a cabo en varios despliegues o etapas, será necesario un plano detallado de cada obra, ya se trate de una instalación de interior o exterior. También un listado de materiales con sus cortes. Estimación de los costes a corto o medio plazo de la ingeniería. Diagrama del proyecto con tiempos estimados. Generalmente se recurren a cronogramas. Directrices y métodos de instalación. Canalizaciones, material adecuado para las diferentes partes de la red. A continuación vamos a ver el diseño de este. Tipos de cables y conectores. Balance de potencias tanto como ascendente como descendente. Dispositivos conectados a la fibra, tanto activos como pasivos. Atenuaciones. En las atenuaciones podemos ver atenuación de la fibra, atenuación por conectores, atenuación por uniones o empalmes, reflexiones máximas. Sensibilidad de los receptores, margen de envejecimiento o periodo de vida mecánica. Bueno, vamos a ver lo que son los sistemas ETDM con amplificadores.
Los sistemas ETDM con amplificadores son digitales, por lo que quiere decir que la estructura de la señal óptica transmitida, que sigue fielmente a la eléctrica, está constituida por una serie de pulsos ópticos. Generalmente el 1 corresponde a la presencia de un pulso luminoso, mientras que el 0 viene representado por la ausencia de la señal óptica. A este formato de modulación se lo conoce como OOK, el término de anglosajón on-off keying. Compensación de la dispersión en sistemas ETDM. Para lo que sería su multiplexación y demultiplexación con ETDM, este se caracteriza por tener sistemas con mucha velocidad, que con este puede llegar a transmitir en solo una longitud de onda, por lo que se considera un paso tecnológico a las transmisiones con larga distancia. Un ejemplo más detallado sería lo siguiente. Los sistemas ETDM son digitales en su mayor parte debido a que su estructura de la señal óptica a transmitir, que sigue siendo eléctrica, está a base de pulsos ópticos. 1 es como prendido y 0 a la ausencia de señal óptica. A esto se lo conoce como OOK, on-off keying. Una vez que se manda los datos y por este medio de este multiplexor eléctrico TDM, lo que hace es que cuando llega a su destino se lo debe desmultiplexar, y como su nombre lo indica, este debe hacerlo por medio de canales, en donde, como su circuito lo indica, va a pasar cuando el circuito esté en línea, pero mientras no lo esté, entonces el circuito está cerrado, como se puede ver en la imagen. Así, de forma ordenada, es donde va a recorrer el camino para transportar los datos que se requiera, y más ETDM se caracteriza por de ser modulación más amplia, aunque este aún sigue en estudio para mejoras. Para su dispersión y la multiplexación, este genera una señal multicanal que es transportada solo por una longitud de onda, debido a que es moderada por la velocidad, y esto gracias a ETDM. Para sistemas orientados en telecomunicaciones, se lo usa más para transmisión de datos con distancias que sean largas. Esto debido a que se requiere un buen manejo con la multiplexación para que los datos no se pierdan o lleguen incompletos a sus destinos. Portar las señales digitalizadas, que se lo hace por medio de ETDM, es a través de canales eléctricos que van de forma periódica en tramas de datos, en el que el canal les responde dónde es la ubicación temporal de cada trama que está disponible, como se puede ver en la imagen. Además, entre sus aplicaciones, debido a que su funcionamiento es simple, DTDM es más aplicado en telecomunicaciones para aplicaciones comerciales como ser redes ópticas sincrónicas SONET, jerarquía digital sincrónica SDH y red de transporte óptico o ETDN. Continuando, SCM, que en sus siglas significa multiplexación por división de subportadora, este está más en la multiplexación electrónica, como el ETDM, en donde multiplexa por medio de una frecuencia que es analógica o digital en radiofrecuencia. En este existen bandas transmitidas que se sube a la frecuencia de la subportadora, de la cual sumadas da una banda de RF compuesta. Esta la va a modular la señal óptica durante la transmisión. Sistemas SCM. En estos sistemas hay factores que son de intermodulación estática, con la que la curva de un láser que se transmite no es una curva perfecta, por lo que puede caer dentro de la banda de los canales de información y así interfiere y crea un ruido. También hay otro factor que es el clipping, y este consiste en que la señal compuesta de radiofrecuencia, antes que logre modular el enlace, puede llegar a tener picos, o como también se lo dice,
elevaciones debido a que se combina diferentes señales analógicas, de lo cual esto puede llegar a ser mayor o menor sin tener en cuenta los límites del enlace. Distorsión no lineal debido a la fibra óptica. Lo que vendría a ser partícipe de la distorsión no lineal por la fibra óptica es debido a la aparición de distorsión no lineal a la salida de fotodetector en sistemas de multicanal de radio sobre la fibra. Es por lo que estos generan una intermodulación y lo hace caer en calidad del sistema. Es por tal que para medir esto se lo hace mediante el CSO y el CTB en relación entre potencias de los términos de distorsión. Voy a hablar sobre lo que es la multiplexación SSM. La penalización de potencia, efecto de supresión de la portadora, puede usarse para medir el parámetro de dispersión de la fibra de una forma sencilla. Normalmente suele fijarse un valor de penalización de 1 dB, lo cual permite definir una distancia máxima de transmisión. En esta figura podemos ver la distancia de transmisión alcanzable para una penalización de 1 dB. Se presentan para tipos de fibra SSMF igual a 17 y DSF igual a 4. Cuando hablamos de lo que es picosegundos, kilómetro, nanómetro, estos valores de acá, indica que un pulso con una anchura espectral de 1 nanómetro se ensanchará un picosegundo por cada kilómetro que viaje. Esto es debido a la dispersión cromática que se produce, ya que los rayos o haces de luz que inyectamos en un extremo de la fibra llega al otro lado en diferentes momentos, recibiendo una señal distorsionada. Las pérdidas en dB es lo que se conoce como penalización de potencia. La supresión de la portadora ocurre habitualmente al variar la longitud de la fibra o la frecuencia de modulación. En cuanto a la función de transferencia de la fibra óptica, puedo explicar a través de este gráfico de un láser, DFB. Para valores por debajo de la cociente umbral, la potencia de salida es prácticamente nula. Al aplicar una cociente igual o superior, la potencia aumenta linealmente, ya que la cociente llega a una zona de saturación, en la que el láser ya no produce más luz, aunque se aumente la cociente. Si se exige al láser trabajar mucho tiempo en esta zona de saturación, el láser se quemará por la alta temperatura. En esta figura de arriba podemos ver la gráfica de una transferencia de un sistema. Se observa fácilmente que posee un alto grado de no linealidad. El decremento de la pendiente de causa una disminución en la ganancia. A continuación, en la figura de abajo, podemos observar una transferencia real y otra ideal. La real es esa línea azul que podemos observar, y la ideal es esa línea verde. Estos valores de no linealidad máxima se encuentran en los puntos donde la cociente del láser es de 13 y 15.5 miliamperios. Justamente acá. Y acá. Y en esta zona de acá. En cuanto a la distorsión no lineal introducida por el transmisor óptico, en general la distorsión es una medida de la impureza de la señal. Está representada como un porcentaje o relación de decibeles de los componentes no deseados y los componentes deseados de la señal. La distorsión no lineal se refiere a la forma en que la señal senoidal de salida es diferente a la de entrada. Esto quiere decir que existen frecuencias extras que se generan, las cuales se llaman armónicas. En cuanto al margen dinámico, típicamente es definido como la relación de la salida de la fundamental y los productos de intermodulación de tercer orden. O sea, es el rango de niveles de potencia entre el nivel de ruido y el punto en el cual la ganancia exhibe 1 dB de compresión.
Para entender mejor esto, lo explicaré. Cuando un sistema empieza a saturarse, la potencia de salida ya no aumenta de manera proporcional a la entrada. Se dice entonces que el sistema ha entrado en compresión. Se define el punto de compresión de 1 dB como el valor de la amplitud de la entrada para el cual la salida se distancia 1 dB. En cuanto a los conceptos generales de multiplexación WDM, este se refiere a la multiplexación por división de longitud de onda. Esta técnica permite transmitir varias señales independientes sobre una sola fibra óptica, mediante portadoras de diferente longitud de onda, a través de un láser o un LED. De multiplexación o filtrado de canales. Antes que nada debemos saber lo que es un filtrado de canales. Esta está dedicada a una de las aplicaciones de red de difracción sobre fibra. Un factor importante es la selección de canales. Esta aplicación es importante ya que el transporte de información a nivel masivo se realiza mediante el filtrado, ya que distintas longitudes de onda suelen combinarse. Estas se deben separar en el extremo del receptor y hacen componentes de selectividad, pues la red de difracción lo es. La idea es sencilla, se requiere combinar múltiples haces de luz dentro de una única luz en el multiplexor. Y como se puede observar en la imagen, se hace la operación inversa para lo que es el demultiplexor. La demultiplexación óptica en la multiplexación por división de longitud de onda. En esto pues las señales monocromáticas de diferentes longitudes de onda son generadas por láseres y conducidas por N fibras hasta el multiplexor. Lo que hace el multiplexor es combinar las señales que les llega en una señal policromática que se envía en una sola fibra para su transmisión. Y lo que hace el demultiplexor es separar las diferentes longitudes de onda de la señal policromática para su procesamiento. Sistemas WDM amplificados. Los amplificadores ópticos empleados en la multiplexación por división de longitud de onda requieren un perfil de ganancia plano, además de proporcionar una ganancia independiente del número de longitudes de onda. Pues en estas los máximos y mínimos que se representan en la curva de ganancia del EDFA, que son los amplificadores de fibra óptica dopada por herbio, cuya diferencia puede llegar a veces hasta 5 dB, puede suponer graves problemas de diseño para los sistemas que utilizan la multiplexación en longitud de onda. El amplificador óptico consta de una fibra fluorada, un aislador óptico, un multiplexador por división de longitud de onda y un láser de bombeo a 1480 nanómetros. El aislador soldado a un extremo de la fibra fluorada protege lo que es el láser sintonizable del bombeo residual. Amplificador EDFA. Esta opera en una ventana de 1.55, lo que es en la tercera ventana. Es un amplificador concentrado, es un trozo de fibra dopada en herbio. La fibra es bombeada desde un láser, requiere baja potencia de bombeo para desarrollar grandes ganancias. Los parámetros que maneja la ganancia de esta es un largo del amplificador y se busca el largo óptimo. Toda la configuración de en esta pues la fibra es bombeada desde un láser, se utilizan coplas para efectuar el bombeo, un aislador se encarga de arrojar la señal de salida. En la actualidad es muy utilizado. Amplificador Raman. Su funcionamiento se basa en el efecto no lineal SRS, que es el esparcimiento Raman estimulado. Tiene un gran ancho espectral de ganancia, que es arriba de los 6 THz. Una ventaja es que se puede amplificar varios canales en una sola potencia de bombeo, pero este bombeo requiere gran potencia. Efectos no lineales en la transmisión del sistema WDM. En este sistema se ha demostrado ser muy eficiente en la transmisión de grandes cantidades de información, pero al sobrepasar las velocidades de transmisión de 10 gigabits por segundo y trabajar con altas potencias, el canal de comunicación ya no puede ser considerado un medio lineal. Y es ahí pues donde empieza a aparecer los efectos no lineales, cuya interacción con los efectos lineales dificulta encontrar una solución analítica. Uno de los principales factores para mejorar el desempeño de una red WDM es identificar los parámetros de transmisión que impactan en los efectos no lineales y, dependiendo de su variación, minimizar los efectos negativos que este tipo de degradaciones generan en el desempeño de la red.
El sistema WDM, pues lo que es en las no linealidades, pueden limitar la potencia y la tasa de transmisión, por lo que son efectos determinantes para la eficiencia de un sistema de alta tasa de transmisión. En este existen dos parámetros para considerar en los efectos no lineales, lo que es el área efectiva y la longitud efectiva. La siguiente ecuación está dada por la atenuación, la longitud del enlace y el diámetro del campo modal. Los efectos no lineales, a diferencia de los lineales, dependen de la intensidad de la señal. La presencia de los efectos no lineales en la fibra tienen dos causas principales. Entre ellas es la dependencia del índice de refracción con la intensidad del campo aplicado. Los efectos a través de los cuales se manifiestan pues son el SPM, el XPM y el FWM. Y para los altos niveles de potencia, el fenómeno de dispersión inelástica puede inducir efectos estimulados como SBS y SRS. La dispersión de la intensidad de la luz crece exponencialmente si la potencia incidente excede a un cierto valor umbral, pues la magnitud de la potencia óptica es uno de los parámetros de transmisión más relevantes en la aparición de los efectos no lineales en el sistema WDM. A menor potencia de transmisión es menor el impacto de los efectos no lineales. Estrategias de multiplexación WDM. Pues la multiplexación por división de longitud de onda es la práctica de multiplicación de la capacidad disponible de una fibra óptica mediante la adición de nuevos canales, cada canal en un enlace de longitud de onda de luz. El ancho de banda en una fibra puede dividirse en 160 canales para apoyar a una velocidad de bits combinados en una gama de terabits por segundo. Esto requiere un multiplexor por división de longitud de onda en el equipo de transmisión y un demultiplexor en el equipo receptor. La multiplexación por longitud de onda se utilizó por primera vez con fibra multimodo, utilizando tanto 850 como 1310 nanómetros en fibra multimodo. Tipos de WDM. Existen dos, que es el CWDM, que es la multiplexación por división aproximada de longitud de onda, y el DWDM, que es la multiplexación por división de longitud de onda densa. Pasando a lo que es el espacio entre canales, lo que es entre CWDM y DWDM, pues el CWDM cuenta con un espacio más amplio que el DWDM y es capaz de transmitir hasta 18 longitudes de onda. CWDM con una separación de canales de 20 nanómetros en la rejilla espectral de 1271 nanómetros a 1611 nanómetros. Y el DWDM puede transportar de 40 a 80 o hasta 160 longitudes de onda con una separación más estrecha de 0,8 sobre 0,4 nanómetros. Sus longitudes de onda son de 1525 nanómetros a 1565 nanómetros o 1570 nanómetros a 1610 nanómetros. La distancia de transmisión. El DWDM es capaz de alcanzar una distancia mayor que CWDM, ya que la longitud de onda de DWDM se integra ampliamente en la fibra durante la transmisión de la luz, y CWDM no puede viajar a una distancia ilimitada. El alcance máximo del sistema CWDM es de unos 160 kilómetros. En cuanto a la modulación láser, el CWDM utiliza un láser coaxial no refrigerado y el sistema DWDM utiliza un láser refrigerado, pues el enfriamiento por láser emplea un ajuste de temperatura que garantiza un mejor rendimiento, una mayor seguridad y una mayor vida útil en el sistema DWDM. Este consume más energía que el láser no refrigerado de sintonización electrónica, utilizando el sistema CWDM. Pues esto llega a afectar a los precios, ya que la técnica láser del enfriamiento aumenta los costos en el sistema DWDM. Los dispositivos DWDM suelen ser 4 o 5 veces más costosos que los dispositivos del sistema CWDM. En la siguiente tabla podemos observar las diferencias entre estos dos tipos de WDM, lo que son los números de canales, la longitud de onda, el estándar, la separación entre los canales, su alcance máximo, la aplicación y sus costos.
Como conclusión, se pudo determinar que la multiplexación en la fibra óptica hoy en día es muy utilizada debido a que es rentable para la transmisión de datos por sus beneficios y características individuales de cada uno, porque juega un papel importante en el campo de las telecomunicaciones, dejando a criterio del usuario la utilización de estas para la comunicación por fibra óptica.